Bienvenidos a nuestra reunión en línea, transmitiendo desde San Luis Potosí. Un gusto, un placer estar con ustedes. Yo sé que mi nombre siempre aparece aquí, pero bueno, yo voy a decir mi nombre solamente para presentarme. Mi nombre es Arturo Delgado y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir durante algunos minutos una porción de la Escritura, esperando que sea de bendición para sus vidas. Aunque ya todavía todo el mundo ha regresado a lo presencial, pues todavía estamos compartiendo aquí las charlas pastorales, estamos compartiendo varias cosas y bueno, esperando que sea de bendición para sus vidas. Tengo 2 o 3 anuncios que darles. El primero de ellos es que quiero invitarles al encuentro matrimonial. Los que ya fuimos al encuentro matrimonial ya sabemos de qué se trata. Entonces, pues ya no hay pierde, ¿verdad? Usted puede saber, puede investigar en cada sede, se puede inscribir, ya sabe cuál es la mecánica del encuentro matrimonial. Luego, ¿verdad? También tenemos otra actividad. Esta otra actividad es precisamente el encuentro con Jesús de varones. El encuentro matrimonial es el 19 y 20 de noviembre y la siguiente semana es el de los varones, el de hombres. Es el día 25, 26 y 27. Igual en todas las sedes están inscripciones. En esta ocasión, las personas que vayan al encuentro de los hombres no se van a quedar en el hotel, sino que va a ser de entrada por salida. Eso va a significar un poquito más económico y algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y el partido de México? Porque ya vamos a estar en el Mundial, ¿verdad? Y es a la mitad y todo eso. Bueno, creo que a los que vayan al encuentro les van a dar la oportunidad de ver el partido. Ahí en el encuentro van a hacer un espacio para ver el partido mientras está la comida. Así es que, pues que no sea un pretexto para no ir al encuentro con Jesús. Así es que, pues ya sabe. Y bueno, estos avisos, quiero yo dejarles uno más, es que probablemente estaremos transmitiendo a partir de la semana que viene, si Dios nos permite, más temprano. Eso significa, ¿verdad?, que usted puede estar ahí al pendiente de la transmisión y va a tener otro formato. Básicamente será en vivo. Entonces, claro, es en vivo a la hora que es, pero luego después lo que se hace es que se queda grabado y usted lo puede ver cuando quiera, el programa dominical. Muy bien, pues vamos a hacer una oración y pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este tiempo que tú nos das. Bendice a todos y a cada uno. Que tu palabra y este tiempo, Señor, sea de bendición para sus vidas y para nuestras vidas. También te pedimos, Señor, que suplas toda necesidad y proveas para las necesidades de cada familia que nos están mirando y escuchando y que son representadas en esta hora. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a los videoanuncios, muy importante, y luego regreso yo después de los 90 segundos con el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. $90 segundos interrogante reflexivo. ¿Dices Padre Nuestro los domingos y vives como un huérfano o una huérfana durante el resto de la semana? Una persona que ha sido llamado por Dios a través del Evangelio de Cristo Jesús y le ha entregado su corazón al Señor, se convierte en un hijo o una hija de Dios. Se nos quita la orfandad espiritual. De ahí que nosotros tenemos que reconocer que nuestro Padre es Padre nuestro todos los días. Me encanta decir lo siguiente: cuando Jesús dijo el Padre Nuestro o nos enseñó el Padre Nuestro, estaba compartiendo a su Padre con nosotros. Pero muchas personas no saben lo que significa decir Padre Nuestro y solamente lo cantan los domingos. Están acá para escuchar un mensaje en donde se dice que todos somos hijos de Dios, pero durante la semana vivimos como verdaderos huérfanos, como si no existiera Dios y además como si no tuviéramos un Padre que nos cuida, que nos ama, que está con nosotros, que es la fuente de vida, que está siempre al pendiente para amarnos, levantarnos, fortalecernos, llenarnos de bendición, cuidar nuestras vidas y protegernos. Vivamos como verdaderos hijos e hijas de Dios.
En Ágape, durante muchos años, hemos podido darle una ofrenda especial a todos los que trabajan y sirven a tiempo completo. ¿Cómo lo hacemos o de dónde obtenemos el dinero? Muchas familias y muchas personas de la congregación reciben un aguinaldo en el fin de año. Y si tienen la costumbre y la fidelidad al Señor de diezmar al Señor ahora sí que lo que reciben, ¿verdad? Y especialmente sus aguinaldos, les pedimos que lo pongan aparte. Y en cada sede vamos a encontrar sobres especiales, así como este, o quizás como este, o quizás sobres muy bonitos como estos, o sobres muy sencillos como este que no tiene nada, ¿verdad? O quizás a lo mejor un sobre normal, ¿verdad? De diezmos y ofrendas, en donde te pedimos que pongas allí el diezmo de tu aguinaldo. Cuando tú lo haces y pones ahí el diezmo de tu aguinaldo, entonces se junta todo ese dinero y se les da una ofrenda especial pues a los pastores, a las pastoras, a los líderes que están de tiempo completo, y de ahí sale lo que sería su ofrenda de fin de año o un aguinaldo. Así es que yo quiero invitarte a que si tú recibes o ya estás recibiendo tu aguinaldo, ponlo aparte el diezmo en un sobre especial y lo puedes entregar ahí en tu congregación. Si alguno de ustedes dice, pues yo no recibo un aguinaldo en sí, pero yo quiero dar una ofrenda de gratitud de fin de año para precisamente bendecir a los que sirven en la iglesia, pues apártalo también, lo pones ahí y le pones ofrenda especial para el aguinaldo de los pastores o de los que sirven en la congregación. Y de antemano, muchas gracias por tu apoyo, tu bendición y el sustento que tú has dado a la iglesia, o que Dios da a través de tu vida a la congregación. Muy bien, pues estamos aquí ya de regreso para compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero leerles una porción de la Escritura, es muy corta, son 2 versículos para empezar, que están en Jeremías capítulo número 3, versículo 14 y 15. Aunque el versículo 15 es el que más me importa, ¿verdad? Para la prédica que yo tengo, esa es la base que quiero yo compartirles el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el 14 del capítulo 3 de Jeremías: Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión. Verso 15. Y les daré pastores según mi corazón, o conforme mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Quiero hablarles o responder a una pregunta. La pregunta es: ¿qué hace un pastor? Durante los últimos días estuve fuera 4 semanas aquí y allá visitando las obras que tenemos en otros países, ¿verdad? Y todo eso. Y tuve tiempo para meditar precisamente en esta pregunta: ¿qué hace un pastor? Y voy a hablar un poco acerca de mi testimonio personal, pero quiero decirles por qué quiero hablar de esto. En primer lugar, quiero hablar sobre lo que hace un pastor, porque los que somos pastores necesitamos conocer, asumir y desarrollar el ministerio al que el Señor nos ha llamado, o el trabajo al que el Señor nos ha llamado, que es una vocación, ¿verdad?, del ministerio pastoral. En segundo lugar, quiero hablar de esto porque muchas congregaciones cristianas o muchas congregaciones como que no tienen una idea muy clara de lo que hace el pastor.
Porque, por ejemplo, hay personas que les gusta lo que hace el pastor cuando está ahí en la plataforma y que ve que se mueve como un león de un lado para otro, como león enjaulado, ¿verdad? Y qué padre, a mí me gustaría hacer eso, ¿verdad? Y hablar y estar con la gente ahí hablando. Eso no es únicamente lo que hace un pastor, hace muchas otras cosas. Pero a veces la gente no lo sabe y por lo tanto, al no saberlo, no conoce, ni asume, ni desarrolla el significado de lo que hace un pastor para su vida y obviamente como oveja de un rebaño. Y la tercera, por si hubiese algún animado o animada que nos esté escuchando y que diga, a mí me gustaría, o he recibido un llamado para ser un pastor, una pastora, y dice, ¿cómo me gustaría? Bueno, aquí le va lo que hace un pastor. Lo primero que también quiero mencionarles además es un poquito acerca de mi testimonio personal. Durante más de 39 años he pastoreado en la misma ciudad a la misma iglesia. La iglesia no es la misma en el sentido estricto, pero es la misma en el sentido general, ¿verdad? Porque ahora nuestra iglesia ha tomado una dimensión muy interesante, algo que no lo planeamos, y se ha multiplicado en 13 congregaciones. Esto es una sola iglesia en 13 campus diferentes. Y hemos levantado pastores, y no solamente somos pastores todavía de 3 congregaciones de esas 13, sino también estamos pastoreando a los pastores de una red de congregaciones. Es que sabemos el oficio y sabemos de qué se trata. Incluso hasta escribí un libro sobre el ministerio pastoral, que se usa incluso como libro de texto en institutos bíblicos. Entonces, pues ahí más o menos puedo decir que le sé algo al ministerio pastoral. Y me preguntaba durante estos días precisamente ¿por qué pastor y no quizás a lo mejor músico? ¿Verdad? O por qué pastor y no misionero, por qué pastor y no director de una organización cristiana, ¿verdad? No, Dios me llamó a ser pastor, ¿verdad? Y déjenme decirle, no es queja, ni mucho, ni nada de esto, pero en el sentido muy estricto del ministerio pastoral, este ministerio, esta vocación, este llamado, es algo sufrido. No me estoy quejando, pero es sufrido. Y si usted dice, no, ¿cómo? Si yo veo que los pastores se divierten bastante, bueno, nos divertimos también. Pero quiero que piense en Jesús como el buen pastor. ¿A poco no es sufrido el Señor? Claro. Y para ovejas como nosotros, claro que lo hacemos sufrir. Entonces el ministerio también es sufrido, ¿no? El ministerio pastoral. La Biblia habla acerca de Jesús el buen pastor, pero también habla acerca de que el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero además de todo esto, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el buen pastor deja las 99 y se va a la oveja que estaba perdida y la echa al hombro, ¿verdad? Y arriesgando su propia vida trae a la oveja perdida. Entonces, a final de cuentas, los pastores pues pasan por situaciones allí, ¿verdad? Pero por otro lado, también es una vocación increíble. Porque los pastores estamos si la iglesia, la vida de la iglesia fuera un escenario, nosotros estamos en la primera fila siendo observadores de primera línea de todo lo que Dios hace en este mundo. Por eso es maravilloso ver la conversión de un hombre alcohólico por 25 años o de un joven, ¿verdad?, que está en las garras de la drogadicción o de un matrimonio roto, quebrantado y ver cómo se restaura todos ellos. Pues esa es la bendición más grande, ver el poder de Dios, la transformación de la gente, el crecimiento y además somos parte de las familias de nuestra congregación. O sea, imagínense ya con tantos años encima, ¿verdad? Pues yo ya estoy casando a los hijos de los que casé hace 25 años. O sea, de ese tamaño, ¿no? Pero yo soy parte de esa familia, o somos parte de las familias. Y eso hace que también la vocación sea de gran bendición. Por otro lado, ¿verdad?, menciono yo la vocación porque el ministerio pastoral no es un asunto de profesión, aunque debemos hacerlo profesionalmente y con excelencia. Pero no es un asunto de elección profesional, como un joven que sale de la preparatoria y dice, voy a estudiar el pastorado porque
Pues porque yo veo que hay un buen dinero, porque yo veo que, porque quiero ayudar a la gente o lo que sea. No, no, no. Todo esto surge de una relación personal con Dios. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, Dios te llama y te llama a ser lo que Él quiere que tú realices y seas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, unos son llamados a ser pastores. Otros no son los pastores principales, pero tienen una vocación pastoral y cuidan a otras personas en esta, digamos, actividad pastoral. Hombres y mujeres que están al pendiente de personas, de ver su crecimiento, de estar con ellos, acompañarles en sus situaciones, en sus dolores, sanarles, bendecirles. Todo eso hacen los pastores, ¿verdad? Y entonces... Pero yo fui llamado por Dios, ¿verdad? Y cuando yo fui llamado por Dios, yo tuve como una especie de inspiración desde la adolescencia, en donde yo quería ser sacerdote de la Iglesia Católica, porque pues, éramos de la religión popular, ¿no? Entonces yo quería. Entonces yo iba a misa todos los días en vacaciones, fines de semana, sábados y domingos, pero pues no sucedió. Yo creo que me enamoré de alguna chica de la secundaria y dije, esto no es para mí, y se acabó. Además de que mi familia pues tuvo también mucho que ver, aunque no pertenecíamos, no éramos cristianos, ¿no? Fue hasta años después donde aquel llamado volvió otra vez. Y quiero hacer énfasis en esto porque un pastor es pastor porque ha sido llamado por Dios. Y es una seguridad que tenemos, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, ¿verdad? Pues mi cristianismo fue marcado por esta actividad y luego Dios me llamó. Y Dios me dijo que sería pastor, después de una serie de situaciones, no malas, sino condiciones, situaciones. Y entonces, ¿verdad? Dios me llama, me lo dijo una sola vez, que iba a ser pastor. No me lo ha vuelto a repetir, ni a mí ni a mi esposa, porque los dos estamos pastoreando. Entonces, somos un matrimonio pastoral. Y este es algo que hacemos con mucho gusto y con mucha alegría, y pastoreamos, predicamos, enseñamos, trabajamos juntos, dirigimos a la iglesia, organizamos actividades y todo eso. Entonces, pero Dios nos llamó. En segundo lugar, además de la vocación, de ese llamado divino, también está el asunto de la preparación, porque Dios nos dio la oportunidad de prepararnos para esto, porque un pastor se debe preparar para el ministerio pastoral, y no estoy hablando únicamente de ir a una escuela bíblica. Algunos muy buenos pastores nunca fueron a una escuela bíblica, pero son personas que a través de los años se han dedicado a la preparación y capacitación personal para ser buenos pastores. Y en tercer lugar, ¿verdad? Porque cuando yo le conocí a Jesús, ¿verdad? Él no solamente me invitó a seguirle, sino también a servirle. Y entonces, por esas razones, me dedico a eso. Ahora, ¿qué hacen los pastores? 4 responsabilidades principales. Aquí les va. La primera, un pastor es un supervisor espiritual. La palabra obispo que aparece en la Biblia, que no tiene mucho que ver a veces en la que aparece en la Biblia con los obispos que hay en las organizaciones religiosas de la actualidad, que son más bien personas que están en una jerarquía. El obispo en la Biblia, ¿verdad?, es un supervisor. La Biblia habla acerca de los obispos, que eran los ancianos o los pastores de una congregación, quienes estaban supervisando la vida espiritual de la congregación, del rebaño, ¿no? Entonces, él supervisa eso. Yo no superviso otras congregaciones, nomás la mía, ¿verdad? Y se desprende aquí, ¿verdad?, también algo muy importante. Como supervisor, el pastor también protege al rebaño. O sea, está al pendiente del rebaño. Algunas veces yo veo que hay personas, ¿verdad?, que quieren afectar a alguna familia o a alguna congregación o lo que sea. Entonces el pastor sale y dice, espérenme tantito, yo aquí estoy como supervisor, como el pastor o los pastores para proteger también la iglesia. Así es que la primera cosa que hace un pastor, supervisa. En segundo lugar, ¿verdad?, los pastores son personas que ejercen liderazgo. Son personas que ejercen liderazgo. Una persona, ¿verdad?, que dirige, es una persona que va al frente. Los pastores regularmente tienen que ir 1, 2 o 3 pasos adelante de la congregación para que la congregación los mire y los sigan, porque él
pastor o los pastores y pastoras son líderes del rebaño, son los líderes, dirigen al pueblo, marcan el rumbo hacia dónde seguir, establecen la visión y la misión del grupo que tiene a su cargo. Eso hace un pastor, es el líder. El pastor no es un empleado, el pastor es un líder al que se le sigue. El pastor no ha sido llamado por una congregación para que les predique, los pastoree, pero que al mismo tiempo, ¿verdad? Se le dicte lo que tiene que hacer. No, es al revés. Los pastores son los que dirigen las congregaciones. La mayoría de las congregaciones que yo conozco que han crecido, han tenido pastores que han ejercido un liderazgo punta de lanza. Van adelante, van estableciendo la visión, la estrategia, van adelante. Si solamente es un empleado, bueno, en cualquier momento puede irse y no va a tener cuidado de las ovejas. El líder no, el líder es parte del rebaño, pero al mismo tiempo también sale a llevar la visión de la iglesia. En tercer lugar, ya llevamos dos. La primera es un supervisor, la segunda es un líder. La tercera, los pastores fueron puestos allí para gobernar. Ay, caray, espérame tantito, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo que, o sea, encima del presidente de la república, del presidente municipal, del gobernador, además nos gobiernan los pastores? Mire, déjame decirle algo bien importante que yo he notado. Muchas personas le batallan con el asunto del gobierno, porque son ingobernables. La rebeldía está pegada a sus huesos, como yo hablaba en los días pasados, en las dos reuniones anteriores. O sea, somos rebeldes. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, menos que nos anden marcando el paso y menos supervisores, a menos que nos paguen. Si me vas a pagar, entonces te admito como mi supervisor, ¿verdad? Porque la gente que trabaja en alguna empresa requiere de supervisores. Pero cuando la Biblia aparece la palabra apacentar, tiene que ver con alimentar, pero también tiene que ver con gobernar. Entonces, los pastores, ¿verdad?, ejercen una autoridad espiritual sobre las ovejas. Esto es algo bien interesante, ¿verdad? Porque dicen, la gente piensa, yo por eso ni siquiera estudié. Es más, hay personas que prefieren tener un negocio propio a que los manden. Y les va re mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay rebeldía en su corazón. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La iglesia no fue mi idea, ni la forma en la que Dios gobierna su iglesia. Tampoco fue mi idea. Tampoco fue mi idea, sino más bien de Dios, que cuando tú te entregas tu vida a Jesucristo, entonces tú recibes a Cristo como Señor y Rey de tu vida. Entonces entras al reino de Dios. Y cuando tú entras al gobierno divino, entonces tienes que sujetarte al Padre, tienes que sujetarte a Dios. Jesús es el Señor de tu vida. Entonces tienes que preguntarle, ¿y ahora qué quieres que haga, Señor? Y entonces el Señor te va a decir, ve a la iglesia. Y vas a ir a la iglesia y te vas a encontrar que la iglesia tiene un pastor. Y el pastor gobierna la iglesia. Tú puedes decir que no la gobierna Cristo, la gobierna a través de los pastores. Así como los padres gobernamos la vida de nuestros hijos cuando ellos son pequeños por mandato divino, de la misma manera los pastores y otros líderes de las iglesias, además de ellos, gobiernan las iglesias por mandato divino. Esto no significa que van a gobernar con vara de hierro, ¿verdad? Y van a ser impositivos y unos dictadores. No. Tienen que hacerlo con liderazgo, con amor, con ciencia y con sabiduría, como leímos de Jeremías. Número 3. Perdón, ese fue el 3. Número 4, finalmente. Un pastor es una persona que alimenta al rebaño. Los pastores no somos políticos. Los pastores no somos empresarios. Los pastores no somos gerentes. Los pastores pastoreamos al rebaño. Es cierto que a veces tenemos que administrar, dirigir, liderar, gobernar, pero también alimentamos al rebaño. ¿Qué significa? Enseñamos la palabra de Dios, oramos por la gente, impartimos ministración, ¿verdad? Bendecimos al pueblo y llevamos al pueblo a que puedan, o a la iglesia, ¿verdad? Al pueblo de Dios,
a que vayan y coman de los pastos verdes y puedan beber de agua de vida que es Cristo Jesús. Los pastores alimentamos a través de la oración, la enseñanza, la consejería, ¿verdad? De hecho, a veces ahí se nos lleva más tiempo, ¿verdad? En toda la enseñanza, la consejería y todo eso que es simplemente una predicación dominical. Hay mucho más que hacemos. Entonces los pastores tienen 4 responsabilidades principales, ¿verdad? A decir, supervisamos, lideramos, gobernamos y alimentamos al pueblo. Quiero mencionar al menos 8 características de una persona que es un pastor y que para los aspirantes al ministerio pastoral les haría muy bien recordarlas. La primera, un pastor debe tener un profundo y personal amor por Jesús, por los perdidos, por la iglesia y por los quebrantados. O sea, un profundo amor, una dedicación, inclinación por aquellos, en primer lugar, por Jesús. En segundo lugar, por la iglesia, por los perdidos y por los quebrantados. Si a ti la gente te cae mal y tú quieres ser pastor, dedícate a otra cosa. De veras te lo digo sinceramente. Porque si tú no amas a Jesús tan profundamente, ¿verdad?, entonces no vas a poder amar a la gente. La gente no es amable. A veces la gente te va a rechazar. A veces la gente te va a maldecir. Hay gente que se va a renegar de tu liderazgo, de tu ministerio pastoral. Pero tú haces las cosas para Cristo porque le amas. En segundo lugar, debe tener una personalidad cálida. ¿Esto qué significa? Que la gente pueda sentirse bien, contenta, a gusto por estar al lado de un pastor o una pastora. Porque hay pastores que parecen sargentos, hay pastores que parecen dictadores, hay pastores que se sirven de la iglesia en lugar de ellos servir a la iglesia. Hay pastores que tienen una cara, ¿verdad?, ya de enojo constante, permanente, como si el pueblo se estuviera portando mal y hay que ponerse enojados para que la gente responda. No. Debe tener una personalidad cálida. En tercer lugar, una habilidad para entender y explicar la palabra de Dios y que sea de forma única, porque ha de alimentar al rebaño. Una habilidad para conectarse emocionalmente con la gente. Esto es, que necesita, ¿verdad?, entender a la gente a la que está ministrando y conectarse con ellos. Esto es llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, pero también alegrarse y gozarse con el que se goza. Entonces es conectarse emocionalmente con el rebaño. Debe ser un buen comunicador. Esa es una parte difícil, ¿verdad? Yo incluso batallo para ser un buen comunicador, pero eso es lo que hace un buen pastor. Un aspirante al ministerio pastoral, número 6, debe tener una conciencia limpia, un corazón honesto y debe haber experimentado un quebrantamiento personal. O sea, en otras palabras, un genuino hijo o hija de Dios creyente en Jesucristo. Porque si entró al ministerio pastoral solamente porque a lo mejor su papá lo era, o su mamá también le presionó para que fuera, y no tiene una conversión y un quebranto en su vida, y una transformación real y genuina y un llamado, mejor ni se mete en esto. Número 7, debe ser de espíritu humilde y debe ser una persona, hombre o mujer, pastor o pastora, enseñable. Si no es enseñable, ¿cómo puede alimentar al rebaño? Debe ser una persona que está en constante aprendizaje y para eso requiere de humildad. Finalmente, debe tener sabiduría, pero también discernimiento, un entendimiento superior de la vida y de las luchas de la vida. Eso es lo que hace, ¿verdad?, un pastor. Quiero terminar leyéndole una porción de la palabra de Dios. El escritor del libro o la carta a los Hebreos, en el último capítulo, dice en el versículo número 17 de la siguiente manera: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos cuidan de sus almas, porque ellos habrán de dar cuenta por sus almas y deben hacerlo con alegría, no quejándose, porque eso para ustedes no les es provechoso. Oren también por nosotros,
Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Estos dos versículos, 17 y 18 de Hebreos capítulo 13, nos habla en pocas palabras acerca de lo que ahora la iglesia debe hacer hacia el pastor. Yo les he explicado lo que hace un pastor y qué hace el rebaño hacia el pastor. Bueno, según la palabra y otros textos que también aparecen, en primer lugar, les obedece. Tienen que obedecer a sus pastores. Si tú no eres una oveja de nuestra congregación, tú asistes a otra iglesia y te gusta escucharnos, por eso estás aquí, pero tú te congregas en una iglesia, tú tienes que obedecer a tus pastores. Tienes que amarles, tienes que respetarles, tienes que sostenerles, tienes que orar por ellos, tienes que estar atento, atenta a servirles incluso cuando sea necesario. Y no me da pena decir esto, aunque yo sea el pastor o sea pastor. ¿Por qué? Porque ¿quién sino un pastor te tiene que decir cómo te debes comportar hacia el pastor? Es como cuando te cases, ¿no? Si tú eres soltero o soltera y te casas, pregúntale a tu esposo, a tu nuevo esposo, a tu nueva esposa, pregúntale cómo quieres que te trate. Entonces te va a decir, me gustan las cosas así, no me gusta esto, me gusta aquello. Bueno, déjame decirte, yo te comparto lo que tú debes hacer hacia los pastores, porque también la Biblia lo enseña. Lo vuelvo a repetir. Les obedeces, les sigues. No estás ahí para contradecir, decir, no, pastor, mire, vamos por este. No, tú les sigues. Sigues la visión que Dios les ha dado a los pastores. Respetas su investidura y su persona. Les sirves, les sostienes y oras por ellos. Eso es lo que puedes hacer por los pastores o por tus pastores. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales. El día de mañana también tendremos ya nuestra última sesión del programa Vive tu Sueño. El programa Nicodemo sigue a las 9:30 de la noche y a las 11 de la noche. Se repite el mismo tema. Así es que para todos aquellos que están en línea, puedes vernos ahí. Y si no, pues en las reuniones presenciales ahí nos podremos saludar y bendecirnos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.